Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Santiago Ducey, matrícula A01174113 y esta es mi actividad 6, simulación de circuitos por computadora. Así que vamos a simular dos circuitos en este simulador en línea llamado Multisim. El primer paso siempre para simular un circuito es primero poner todos sus componentes, así que vamos a empezar con el circuito 1, colocando los componentes. Tenemos una fuente de voltaje, resistencia, resistencia, resistencia. Todos estos son componentes pues, conocidos, no tienen nada en especial. Tenemos dos resistencias más. Aquí tenemos una fuente de corriente directa. Y ahora tenemos dos fuentes dependientes. Con esto se refiere a que las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, dependen de otra magnitud. En este caso tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje, que sería esta, Voltage Controlled Current Source. Vamos a cambiar el sentido para que sea el de acuerdo al esquema. Y tenemos una Voltage Controlled Voltage Source, o sea, una fuente de voltaje dependiente del voltaje. Ahora ya que tenemos todos nuestros componentes, vamos a unirlos mediante estas conexiones. Mm, Ya está. Nuestra fuente dependiente. Ahora, lo que falta es, como son fuentes dependientes, hay que indicar de qué dependen y la polaridad de eso que dependen. En este caso, ambas fuentes dependen de un voltaje, el cual va a ser el voltaje de una resistencia, por lo cual hay que indicar la polaridad de esa resistencia, ya que eso es muy importante. Por ejemplo, esta fuente de corriente depende de la resistencia R5 y la resistencia R5, su polaridad positiva es aquí y su polaridad negativa aquí. Luego esta fuente de voltaje depende de la resistencia R4, la cual su polaridad positiva es aquí y su polaridad negativa aquí. Ahora finalmente hay que cambiar los valores de cada componente a los del circuito original, ya que estos son unos valores predeterminados. 4 ohms, 6 ohms, 2.5 ohms, 7.5 ohms, 2 ohms, 8 ohms. Aquí es una fuente de corriente de 0.5 amperes. Y finalmente para las fuentes dependientes hay que indicarles su conductancia o resistencia. Esta es una unidad, la conductancia que se mide en Siemens y, por ejemplo, aquí nos dice que esta fuente dependiente tiene una conductancia de 0.4 y esta fuente de 0.8. Así que en este primer circuito lo que nos pide el problema es calcular las corrientes de malla, o sea, la corriente de la malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces vamos a calcular, vamos a colocar tres medidores de corriente. Cada uno pues va a hacer la medición de la corriente en la malla
Y ahora sí, está todo listo. Vamos a simular. Y pues aquí nos da la corriente de la malla 1 2 amperes, la corriente de la malla 2 12 amperes, la corriente de la malla 3 12,5 amperes, todas positivas, o sea, se diría que esta es la dirección real, la cual es sentido antihorario. Perfecto. Tomamos nota de estos resultados. Vamos a realizar el circuito número 2. Y como siempre, primero colocamos nuestros componentes para después unirlos. Tenemos una resistencia aquí, otra resistencia aquí, otra resistencia aquí, corriente. Tenemos dos fuentes dependientes. Primero tenemos una fuente de voltaje dependiente de corriente. Sería esto una current controlled voltage source. Y también tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje, o sea, voltage control current source, signo y orientación. Mm, Ahí está. Finalmente tenemos una resistencia y ahora sí, todo listo para unir los componentes. Y hay un nodo, llevan dos nodos. Saquen esto acá. Unimos. Tenemos otro nodo que se une a nuestras dos fuentes dependientes y el último nodo. Ok, ahora tenemos que añadir la dependencia y la polaridad de nuestras fuentes dependientes. Por ejemplo, esta fuente de corriente depende de un voltaje, depende del voltaje de la resistencia R7, la cual su polaridad positiva es aquí y su polaridad negativa es aquí abajo. Y aquí es un caso particular porque esta fuente ya no depende de un voltaje, sino de una corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es señalar eh, el tramo o el trozo por donde la corriente pasa, la cual, es el cual la cual en este caso es la corriente IX. Y lo que tenemos que hacer aquí es quitar este trozo, ya que primero la corriente que viene por aquí va a pasar por la resistencia 10 y antes de continuar su trayectoria va a pasar a controlar nuestra fuente de voltaje. O sea, primero controla nuestra fuente de voltaje, sigue esta trayectoria y ya después regresa al circuito y se une a este nodo. Entonces ahí hay que prestar atención a eso. Después tenemos que agregar la tierra del circuito y pues finalmente modificar los valores para los que son de acuerdo a nuestro esquema. 2 volts, 2 ohms, 1, 1. Aquí son 9 amperes. Aquí son 2 ohms. Y aquí tenemos una transresistencia de 3. Y aquí una conductancia de 2.
Entonces, corroborando que ya están todos los valores adecuados. Perfecto. Aquí lo que este problema, este ejercicio nos pedía era calcular la corriente IX, o sea, esta misma corriente que controla esta fuente de voltaje, calcularla y pues también medir el voltaje de cada uno de los nodos. Tenemos este nodo 1, el de aquí nodo 2, nodo 3 al de aquí, nodo 4 y pues el nodo de referencia. Y vamos a realizar nuestra simulación. Y bueno, aquí nos da, nodo 1 tiene un voltaje de 2 volts, nodo 2 de menos 2 volts, nodo 3 de 2 volts, nodo 4 de 5. El nodo de referencia pues tiene que tener 0 volts ya que no hay diferencia de potencial, entonces esto es un buen signo. Y finalmente nuestra corriente IX tiene el valor de 1 ampere en esta dirección. Ahora vamos a comparar los resultados de la simulación con nuestros resultados realizados a mano. Para el primer ejercicio se utilizó el método de mallas y supermallas y al final nos arrojó los resultados que I1 es 2 amperes, I2 12 amperes y 3 12.5 amperes en dirección horaria. Y pues se puede confirmar nuestros resultados, I1 2 amperes, I2 12 y 3 12.5 amperes con la misma dirección utilizada en el problema. Y después para el ejercicio 2 se utilizó el método de nodos y supernodos. Y al final nos queda cada uno de los voltajes en cada nodo y el valor de IX como menos 1 amper. Aquí en la simulación nos quedó 1 amper, ya que pues el sentido es el opuesto al del esquema y realizado en el ejercicio. Aquí va para arriba, en la simulación va para abajo, así que simplemente es el negativo, pero la magnitud es correcta, así que con esto se validan los resultados de la simulación y los obtenidos a mano en los procedimientos. Muchas gracias.